evangelio. La dificultad y el reto de fe de creer en quién es Jesús y el mensaje que Dios le da a Isaías. La proclamación del sufrimiento. Todas esas profecías que están en Isaías, comenzando desde su llamado en el capítulo 6, se consuman en la persona de Jesús. En otras palabras, Juan ve, wow, esto es lo que siempre se había dicho. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién el brazo del Señor es revelado? Entonces, usted sigue diciendo adelante y empieza a decir la dificultad de recibir el mensaje, porque lo que Dios va a hacer, que está proclamando proféticamente Mesías, no es fácil de recibir. Y empieza a hablar de los sufrimientos del siervo del Señor. El castigo de nuestra paz será sobre él. El Señor llevó nuestros pecados sobre el castigo de nuestra paz, es la paz que tú y yo vamos a experimentar. Proféticamente Isaías la vio. Para que eso sea real, va a venir un siervo del Señor, que va a ser el Mesías mismo, que va a cargar el pecado de todos nosotros. El Señor cargó sobre él nuestros pecados. Entonces, dice que va a ser menospreciado y no le estimamos. No va a haber nada hermoso que de ver. Está describiendo el sufrimiento que el Señor va a tener cuando venga a hacer su obra. Y esto va a ser una piedra de tropiezo. Isaías dice que la visión de Isaías capítulo 6, que la gente viendo no van a ver, oyendo no van a escuchar, su corazón se va a endurecer. Entonces Juan está diciendo, este es el cumplimiento en la vida de Jesús de lo que Isaías había proclamado desde su visión. Y dice, porque Isaías vio su gloria. Está diciendo, Isaías lo que vio en el trono fue a Jesús. Y la revelación de lo que Dios iba a hacer a través de su persona, a través de sus sufrimientos, que iba a ser una piedra de tropiezo. Y él exclamó, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Sobre quién se va a revelar el brazo del Señor. ¿Me siguen eso o no? No es tan complejo, ¿verdad? ¿O sí? Eso es repaso, eso yo lo di en la clase anterior. ¿Okay? Y en la clase está ahí, ¿verdad? En Facebook, ¿right? Está ahí, usted la puede repasar. Es otro ejemplo, la visión de Isaías es otro ejemplo, la visión de Abraham, la revelación de Moisés. Y otro ejemplo son el templo, el concepto del templo. El verbo se hizo carne, la versión original es, el verbo se hizo un tabernáculo, se hizo un templo. El maná del cielo, Jesús dijo que él era el verdadero maná del cielo. Juan está viendo a Jesús en todo el Antiguo Testamento y está describiendo esa revelación a través de la persona de Jesús, describiendo como Jesús es el verdadero maná, como Jesús es el verdadero templo, como Jesús es esa verdadera vara que va a quitar el pecado, como Jesús es el Cordero de Dios, el verdadero Cordero, como Jesús es el que se sentó en el trono en la visión de Isaías, como Jesús es el que vio a Abraham y se regocijó. Está enseñándonos a interpretar el Antiguo Testamento, encontrando a Jesús en medio de ellos. Entonces eso ya es como vamos a ponerle un término. Eso se llama un estilo de prefiguración interpretativa. Figurativamente el Antiguo Testamento encierra a Jesús. Eso es un método que Juan valida y nos enseña que cualquier persona que tiene el Espíritu Santo debe ir al Antiguo Testamento y encontrar a Jesús en todo ello. ¿Están vivos? Ok, entonces eso lo hablamos para que viéramos la invitación de Natanael, de Jesús a Natanael, que es la invitación a todos nosotros para que veamos a Jesús en toda la Biblia. Entonces les compartimos que desde el mismo principio esta prefiguración Juan la ilustra porque coge el verso número 1, el más importante, el más grande de toda la Biblia, en principio creó Dios. ¿Verdad? Ese es un verso pilar porque introduce el monoteísmo, que es como la revelación y el mensaje número 1 de Dios a los judíos para predicar a las naciones, porque el politeísmo, que es creer en muchos dioses, era común, y lo que hacía original o exclusivo a Israel es que ellos crean en un solo Dios, y este solo Dios se identificaba como creador. Pues eso es lo que caracterizaba a Dios como Dios, era que Él era el creador. Entonces él tenía una relación con lo creado. A diferencia de el politeísmo o otros dioses que no necesariamente ellos creían que tenían una buena relación con la creación o no los identificaban como creadores. El gnosticismo sale de eso. Dentro de la filosofía griega, el gnosticismo es como una versión de ese politeísmo. Para explicar,
los gnósticos creían que había unas emanaciones y los dioses producían a otros dioses y de esos dioses salían otros dioses y así el ciclo era como casi infinito. Y dentro de esos dioses había un Dios que creó el mundo en que tú y yo vivimos. Entonces tú puedes ver que entonces esta creación no es buena, según ellos, porque este Dios que creó este mundo era un Dios malo. Pero hay otros dioses buenos que crearon otros dioses de donde salió ese Dios malo. Entonces el reto es que tú tienes que necesitar un conocimiento para ir a través de las emanaciones. Las emanaciones son las deidades. Y mientras tú vas a través de ese proceso, entonces tú puedes llegar a un conocimiento pleno, supremo y escapar de este mundo, porque este mundo es malo. Entonces hay dos formas de tú bregar con este mundo. O piérdete en este mundo porque no importa. Lo que tú haces no importa. Malo o bueno no importa. Porque este mundo Dios no tiene relación con esto. Eso salió de un Dios malo. O abstente de este mundo. Esas son las dos diferentes extremos del gnosticismo. No tengas relación con el mundo. Abstente del mundo porque el mundo es malo. O no importa lo que hagas en el mundo. Date a tus placeres en el mundo. Porque el mundo es malo de todas maneras y Dios lo que ve es tu espíritu de todas maneras. Entonces ese es el gnosticismo que se introduce en el cristianismo y hoy en día tiene aplicación al cristianismo. La gracia es un gnosticismo de que no importa lo que tú haces en tu carne o en el mundo porque Dios lo que ve es tu corazón que ya está perdonado por gracia. Es un gnosticismo con un poquito de sabor cristiano. Pero si usted estudia el gnosticismo, dice, eso se oye a lo que se predica hoy en día. O el legalismo es otra clase de gnosticismo. El legalismo es no toques, no veas, no vayas, como que es malo. No juegues soccer, te vas al infierno. No vayas a la playa porque vas a ver una mujer y vas a pecar y te vas a caer de la gracia. ¿Me entienden? No te afeites el sobaco, no te pongas desodorante. Eso no entiendo qué es lo que hay ahí, pero aparentemente también ahí hay juicio de Dios para tu vida. Entonces todo es como que abstente del mundo, ¿verdad? Y no, quizás no lo ponen de esa manera, pero es casi lo que está diciendo que todo lo que Dios creó es malo. Eso es un gnosticismo, un espíritu de error, porque lo que ellos lo basan en una mala interpretación de cuando la Biblia dice que nos abstengamos del mundo. Y la Biblia lo que está hablando es del sistema caído, no de la creación. O sea, la creación es buena, dice la Biblia. Dios la creó. Y nosotros estamos llamados a redimir y a salvar y a transformar la creación y a glorificar a Dios a través de lo creado. El mundo es lo que hace, el sistema que hace que todo lo creado se aleje de Dios. Entonces, tú lo que tienes que contrarrestar es el sistema de este mundo, no la creación. Ok, yo me fui ahí en un viaje, pero es para que aprendan algo, ya que estamos aquí de una vez, pues aprender algo. Entonces, ¿qué pasa? El verso número 1 de la Biblia, por eso tiene tanto importante, porque dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces Dios es soberano y es la fuerza principal y primordial detrás de todo lo que existe, lo invisible y lo visible. Los cielos no está hablando de la atmósfera, ¿ok? Y la tierra no está hablando solo del planeta. La tierra está hablando del espacio de los hombres, donde quiera que los hombres puedan llegar, físicamente hablando. Y los cielos está hablando de los espacios angelicales o del mundo invisible. Dentro de esos cielos, los judíos decían que habían hasta 7 cielos. Pablo habló de tercer cielo. Entonces, lo que está hablando es, no importa si son 7 o 3, lo importante es que hay dimensiones invisibles, más allá de las que nosotros tenemos acceso o más allá de las que nosotros estamos en este espacio. Y eso le pertenece a Dios, y Dios es el creador de esa esfera. Dios es el que tiene control. Eso es una forma de decir, no existe otro Dios, un semidios, no existe otra cosa que pueda pelear con el que creó todas las cosas. Porque todo sustenta por Él, y Él lo creó para que fuera bueno. Y aunque está rebelde y malo, Dios lo va a restaurar. Esa es la promesa del monoteísmo, que Dios es el creador de todo, y Él está comprometido a hacer bueno lo que Él creó. Porque si usted se pone a pensar, Dios lo único que tenía que hacer era romper todo y empezar de nuevo. Pero Dios empezó un proceso, un programa de restauración. Amén. Dios no te desechó a ti, no nos desechó a nosotros, no desechó a lo creado, sino que empezó a hacer un plan para reconciliar todas las cosas con Él, las invisibles y las visibles, porque la caída o la corrupción de la creación no es solamente en el mundo físico. Empezó, según la Biblia, con una conspiración con el mundo invisible, con Satanás, la serpiente,
No sé si ustedes se acuerdan de esa clase, yo hablé de las 3 cosas que significa la serpiente. Pero no vamos a entrar en eso, porque eso sería otra clase. Pero toda esa rebelión espiritual de la cual el hombre se hizo una conspiración con ella, fue un atentado contra el trono de Dios. Eso fue lo que sucedió en Génesis. Entonces no fue que comió de una manzana y Dios se molestó porque no quería que comiera. No es eso. Era una rebelión y un atentado en contra de Dios, la soberanía de Dios, el reino de Dios. Y una tercera parte de los ángeles de Dios se rebelaron. Aparentemente vieron que el plan de Satanás era eficaz y se veía como efectivo, porque para engañar a un ser que está viendo la gloria de Dios y creer que este otro estúpido le puede quitar el poder a Dios, eso hay que serlo o bien morón, o aparentemente era bien real lo que Satanás estaba presentando. Satanás, sabemos que los ángeles no son morones, ¿verdad? Porque ven la gloria de Dios. Dios los creó como sus hijos antes de crearnos a nosotros. Tenían capacidad sobrenatural de conocer quién es Dios. ¿Por qué? Porque Satanás hizo algo que se veía como que iba a funcionar. Lo que hizo Satanás fue que puso a Dios en 3 y 2. ¿Por qué yo estoy hablando de estas cosas? Estamos hablando del monoteísmo. Concéntrate en el mensaje. ¿Quieren que termine ese viajecito que me fui ahí? Ya que perseguimos a este conejo, vamos a acabar de matarlo, colgarlo y quitarle el pellejo y nos lo comemos de una vez. Anyway, Satanás presentó un plan porque puso a Dios en 3 y 2. Lo que Satanás está haciendo es diciendo, ok, es bien fácil. Si tú me condenas a mí y haces un atentado en contra de la autoridad delegada que el hombre me ha dado, tú tienes que bajarte del trono y dejar de ser Dios, porque tú eres un mentiroso. Tus leyes dicen. Entonces, Satanás está confrontando a Dios con su propia ley, con su propia palabra. ¿Ok? Si tú me destruyes a mí, los tienes que destruir a ellos, porque tú no puedes hacer la acepción de personas. Entonces, Satanás puso en el hombre, que es lo que Dios ama, lo que Dios odia. Lo que Dios odia es el pecado, lo que Dios ama es el hombre. Su imagen y semejanza. Si destruye lo que él odia, destruye a lo que él ama. Dios no quiere destruir lo que él ama, por eso no puede destruir lo que él odia. ¿Me siguen? Entonces, si preserva lo que él ama, tiene que preservar lo que él odia. Y si preserva lo que él odia, Satanás tiene autoridad sobre esa imagen caída, y entonces él es el que ahora gobierna esta esfera del mundo invisible, que le fue delegada a él, y el mundo natural, que nos fue delegado a nosotros. Y Dios aparentemente, Satanás sabía que Satanás vio claramente que Dios estaba enchulado del hombre, él lo vio. Por eso fue que hizo. Si no, nunca hubiera hecho lo que hizo. Él dijo, nunca va a destruir a esta gente. Él está enamorado de esa gente. Yo lo único que tengo que hacer es poner lo que él odia ahí y engañarlos para que me den la autoridad y yo lo confronto. Y dice, pues tienes que destruirlos a ellos también. El plan aparentemente funcionó. Dios se paró y no hizo nada al respecto. Y los ángeles vieron eso y dijeron, pues mira, parece increíble, pero lo que este sinvergüenza hizo parece efectivo y funciona. Tiene autoridad ahora en los lugares celestiales y en la tierra. Él es el príncipe, el Dios de este mundo. Dios le dijo a Satanás, tu argumento es legítimo. Y yo no puedo contrarrestar mi palabra. Pero el Salmo 2 dice, el que estaba en el cielo se reirá. El Señor de ellos se burlará, porque ya él tenía una debajo de la manga que Satanás no había visto. Que era que su Hijo eterno se iba a ser hombre y iba a restaurar todas las cosas. Dios no rechazó lo creado, sino que entró a la creación, se hizo parte de ella, la restauró en su cuerpo y en la muerte y en la resurrección de Dios reconcilió todas las cosas. Y entonces le quitó todo poder a Satanás en los lugares celestiales y en la tierra. Ahora él tiene todo poder. Jesús dijo a los discípulos, todo poder, toda autoridad me da en los cielos y en la tierra. No la tenía, ahora la recibió. Humanamente ya la tenía como Dios, ahora la tiene como hombre, porque se hizo parte de la creación. Y en él nos reconcilió y nos restauró. Eso es monoteísmo one on one. Dios tiene una relación con la creación, Dios dice que la creación es buena, y aunque esté fastidiada la creación, Dios tiene una promesa para restaurarla, reconciliarla. Y eso es lo que nosotros creemos, y por eso se consumó y se hizo real en Cristo Jesús. Juan coge el verso número 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dice en el principio era el verbo era con Dios, y ese verbo era Dios, y ese es el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y hizo carne es que se hizo un templo, se hizo el tabernáculo. El verdadero lugar donde Dios siempre quería morar no era el tabernáculo de Salomón ni el de Moisés. Ni siquiera era toda la creación. Donde Dios quería morar era en la imagen de él, que era el hombre. Ese es el verdadero templo donde Dios quería morar.
y ahora lo va a hacer en Cristo Jesús. Y nosotros estamos en Jesús, somos parte de su cuerpo, por eso somos el templo del Espíritu Santo. ¿Lo entienden? Entonces, Juan pone desde el mismo principio, y es para que usted vea como Juan, y podemos usar la imaginación y preguntarnos, pero cómo él vio a Logos ahí en el principio, right? Porque dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y él dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, right? Entonces tú puedes usar la imaginación, ¿ok? Porque dice que en el principio creó Dios los cielos y dijo Dios, y Dios dijo, y volvió a decir Dios. Y en el verso más adelante dice, hagamos, como en plural, como si Dios hablara consigo mismo, esa voz de Dios. Más adelante usted ve que la voz de Dios se paseaba en el huerto. Y los judíos siempre especulaban que la voz de Dios era parte de Dios mismo, pero de alguna manera diferente. Entonces, estaba Dios y estaba su voz se paseaba. Seguía siendo Dios, pero de alguna manera había algo diferente en Dios, que había una voz que hablaba y dijo hagamos, y estaba ahí en el huerto. ¿Lo ven? Entonces Juan está diciendo, ¿se recuerdan la voz? ¿Se recuerdan el que hablaba? ¿Se recuerdan el que dijo hagamos? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ya había una relación eterna dentro de Dios que solo se necesitaba revelar cuando Dios enviara a su Hijo para que viéramos eso que estaba oculto y ahora se nos es revelado. ¿Ok? Lo mismo que hicimos con Isaías, lo mismo que hacemos en Juan capítulo 1, vemos a Jesús en ese verso. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces la relación de Jesús y su Padre es una de gloria. Ya dimos Juan 12, 23, Juan 14, 13. Yo creo que ya cubrimos todo eso, no me recuerdo bien, pero estábamos hablando de que Jesús comparte la misma gloria de su Padre. Y esa relación es la que Él vino a expresar en la tierra. Empezó a manifestar en lo natural lo que ya existía en la eternidad. Y vemos que Jesús tenía la misma autoridad de su Padre, no solamente porque era delegada de su Padre, sino por derecho mismo, por derecho propio. Eso es algo que Juan expande. Y los otros evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, vimos que también ellos como que introducen eso, pero no lo amplifican tanto como Juan lo hizo. Mira lo que dice Juan 5, 21. Juan 5, 21 dice aquí la Biblia. Ok, dice, pues así como el Padre da vida a los que resucita de los muertos, también el Hijo da vida a quien quiere. ¿Lo ven? Y Jesús siempre dice que el Padre le dio su autoridad y la misma vida que tiene el Padre la tiene y que comparten la gloria, pero aquí es como más específico porque dice, no, así como el Padre de por sí mismo da vida con resurrección a los muertos, el Hijo también tiene de sí mismo y tiene esa voluntad propia de hacer lo mismo. Entonces Juan está enseñando, no solamente este padre e hijo comparte una relación eterna de amor que siempre había existido, este padre e hijo tienen en sí mismo derecho propio de expresar esa divinidad. Entonces la relación es completa, no aparente. Porque tú puedes decir, como dicen los testigos de Jehová, como dicen los solo Jesús, que Jesús aparentaba tener una relación con su Padre, pero Jesús era el mismo Padre. Right? Pero no aquí identifica, aunque Juan en el mismo principio lo identifica, todo el tiempo lo está identificando, pero explícitamente vemos aquí que el Hijo tiene un derecho propio por sí mismo, como el mismo que tiene el Padre, de dar la vida de resurrección, que tiene como derecho propio. Y eso es bien poderoso. Ok. Y lo mismo puedes ver en el verso 22 y 26 y 23. Para que vean esa relación compartida y esa misma honra. Dice así que como todos honran al Padre, honran al Hijo. Y el que no honra al Hijo, no tampoco puede honrar al Padre. Ahora, yo le escribí aquí en la pizarra porque nunca lo toco, pero ahí usted lo ve, usted si le interesa esto lo puede apuntar. Aquí están los 7 dichos de yo soy, con su referencia, y los 7 temas de Juan. Juan todo lo divide en 7, y hay 7 señales en Juan, y hay 7 dichos absolutos de ego e imi, yo soy el que soy en Juan. Y entonces estas 1, 2, 3, 4, estas 4 composiciones de 7 se unen como un argumento para exaltar
o amplificar la naturaleza de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Están conmigo hasta ahí? Entonces, estos 7 dichos absolutos presentan alguna clase de énfasis interesante porque son sacados del Antiguo Testamento. En otras palabras, en el Antiguo Testamento se introduce el concepto del nombre de Dios, Yahweh, y en griego se pronuncia ego eimi, yo soy el que soy. Hay 7 en el Antiguo Testamento. Y Juan pone 7 ego eimi absolutos en su evangelio. ¿Qué le parece eso? ¿Casualidad? ¿Coincidencia? ¿O nos está tratando de decir algo? Nos está diciendo, eso ni siquiera, ese Waldo no está tan difícil de encontrar. Nos está diciendo, los 7 ego eimi estaban en Jesús para que tú entiendas que Jesús es ese gran yo soy. Amén. Los podemos ver, mira lo que dice Juan 4:26. Dice la Biblia. O les leo primero los del Antiguo Testamento. Vamos a leerle mejor los del Antiguo Testamento para que entiendan la base. Deuteronomio 32:39. Y después, si nos da tiempo, pues leemos el Evangelio. Deuteronomio. Dije Deuteronomio. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Deuteronomio 32, el verso 39. Recuérdense que esta gente tiene la escritura en su mente y estos versos son bien vivos en su conciencia. Al Juan poner a Jesús usando esta frase, ego eimi, es casi inevitable que ellos oigan el eco, el resonar de esos versos que ya habían anunciado de Dios en Yahweh. Porque literalmente estos versos no son solo ego eimi casuales, tienen una alta énfasis en la soberanía y la deidad y énfasis en el monoteísmo como Dios, el único Dios absoluto, para que se entienda claramente. El identificar a Jesús, ego eimi, con Yahweh, no es otra cosa que decir que Él pertenece a la identidad de Dios mismo. Estos versos son bien radicales. Juan está entendiendo lo radical que le está diciendo al poner a Jesús como el gran yo soy. Para que no haya duda, no haya confusión de que Él no es un semidios. Él no aparentaba ser Dios. Él siempre fue y siempre perteneció a la identidad de Dios mismo. Ok, eso dice aquí, en el verso 39 le dije, ¿verdad? Dice aquí, miren ahora mismo, yo mismo, ego eimi, soy Dios. No hay otro Dios aparte de mí. Yo soy el que mata y el que da vida. Yo soy el que hiere y el que sana. Nadie puede ser librado de mi mano poderosa. ¿Ven que el verso está un poquito fuerte? Ego eimi, siempre en el Antiguo Testamento, es una invitación a reconocer la autoridad, la soberanía de Dios. Miren, ego eimi, yo soy Dios y no hay otro Dios aparte de mí. Y ahora dice el Nuevo Testamento, yo soy. El eco es como que terrible lo que Dios está haciendo si ego eimi en Jesús. Right? Miren el otro verso, Isaías 41:4. ¿Están aprendiendo algo hoy? ¿Quién ha hecho obras tan poderosas, llamando a cada nueva generación desde el principio del tiempo? Ego eimi, yo soy el Señor, el primero y el último, únicamente yo lo soy. Otra galleta en la cara, otro cantazo que dice, y fíjate que otra cosa interesante, que obviamente no tengo tiempo para hacer todas las conexiones, pero cada ego eimi antiguo testamentario se relaciona con los ego eimi nuevo testamentarios en Juan. Porque en uno de ellos, vamos a ver más adelante, cuando dice, les he dicho esto antes de que suceda, para que cuando suceda sepan ego eimi, que yo soy. Bien similar a lo que dice aquí. ¿Quién es el que declara las cosas antes de que sucedan?
ego eimi, yo mismo soy. Terrible, ¿eh? Este Waldo no está tan difícil de encontrar. Mira lo que dice Isaías 43:10. Dice aquí, pero tú eres mi testigo, Israel, dice el Señor. Tú eres mi siervo. Tú has sido escogido para conocerme, para creer en mí y comprender que solo ego eimi, solo yo soy Dios y no hay otro Dios. Nunca lo hubo y nunca lo habrá. Entonces, hay 7 de estos ego eimi y los 7 son bien fuertes. Y Juan pone 7 ego eimi en los labios de Jesús para que el peso, el énfasis grande de quién es Jesús quede en la conciencia de su audiencia, de todos los que oyen, y nosotros que estamos estudiando su evangelio. Isaías 43:25 dice: yo sí, solo yo, ego eimi, borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos. Ego eimi, solo yo borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos. Aquí tenemos otro énfasis y ya vemos que este Dios es el que anuncia lo que va a pasar antes que pasa. No existe otro fuera de Él, que Él solo tiene poder y soberanía completa y Él es el que va a perdonar, porque solamente Él puede borrar pecados. Amén. Mira lo que dice Isaías 45:18. Dice: pues el Señor es Dios. Él creó los cielos y la tierra y puso todas las cosas en su lugar. Él hizo el mundo para ser habitado y no para que fuera un lugar vacío de caos. Yo soy, ego eimi, yo soy el Señor y no hay otro. ¿Lo ven? Él es el creador. Él es el que tiene una relación con todo lo creado. Él es soberano. Él declara que no hay otro fuera de Él. Él mismo es el que borra nuestros pecados. Estos dichos de ego eimi son fuertes en la conciencia del judaísmo, de las escrituras de Israel. Mira lo que dice Isaías 46:4, ahí mismito un poquito más adelante. Yo seré su Dios durante toda su vida, hasta que tenga canas por la edad. Yo los hice y cuidaré de ustedes, yo los sostendré y los salvaré. Ese yo seré es ego eimi, yo seré su Dios durante toda su vida, hasta que tengan canas por la edad. Estas son las promesas de Dios. Yo los hice, cuidaré de ustedes y yo los sostendré y yo los salvaré. El último, 51:12, ahí mismo. Dice la Biblia. Y otra cosa interesante, que dentro de los 7 ego eimi antiguo testamentario, 4 de ellos tienen doble anunciación en el original. La traducción mía no preserva la doble anunciación en todos ellos, pero dice yo soy ego eimi. Como yo soy Yahweh, por ejemplo. Yo soy el que soy, o yo soy 2 veces. Y Juan, de los 7, también coge 4 y hace doble anunciación. Eso es como una manera de Juan conectar estos versos a su intención cuando está formulando su evangelio. El último verso, 51:12, dice: yo sí, yo soy. Yo sí, yo soy, ego eimi. Yo sí, yo soy, quien te consuela. Entonces, ¿por qué le temes a los simples seres humanos que se marchitan como la hierba y desaparecen? ¿Lo vieron? Ahora, vamos a ver si ahora, cuando vamos a Juan, la galleta nos da en la cara. Vamos a ver. Si habiendo leído eso, el impacto de lo que dice el Evangelio llega a otro nivel, como probablemente llegó a la primera audiencia que tenían esos versos bien vivos en sus conciencias y en sus corazones. Juan capítulo 4, verso 26. La mujer dijo: sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo: ego eimi.
¿Lo vieron? Yo soy el Mesías. Uy, se le paran los pelos ahora. No dice eso, right? Terrible. Mira lo que dice Juan 6:20, más adelante. Esta es la famosa historia cuando Jesús estaba caminando sobre las aguas. Verso 18 dice, poco después se levantó un viento fuerte sobre ellos y el mar la agitó mucho. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros. Se recuerdan que ellos estaban asustados. Cuando de pronto vieron a Jesús caminando sobre el agua en dirección a la barca, estaban aterrados. Pero él exclamó, no tengan miedo, ego eimi. Y ya sabemos que esa historia, ya de por sí, como lo hemos estudiado en Marcos, en Mateo, en Lucas, los discípulos siempre le entendieron como una revelación que en verdad no debería serlo, pero cuando las escrituras están vivas en tu corazón, ellos entendieron que Jesús tuvo que hacer algo así para que ellos entendieran realmente quién Él era. Tenía que caminar sobre las aguas, tenía que estar en medio de la tempestad y tenía que decirle ego eimi, para que entonces Job capítulo 9, para que entonces los salmos, para que entonces los 7 dichos de yo soy el que soy se revelaran en su persona y entendieran que este hombre era más que un hombre, era el verbo hecho carne. Amén. Ok, ¿qué verso me quedé? Juan 6, ¿verdad? Juan 8:24. 8:24 dice la Biblia. Dice, Jesús continuó diciendo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes pertenecen a este mundo, yo no. Por eso dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean que ego eimi, morirán en sus pecados. A menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. ¿Lo ven ahí la conexión con cuando dice yo soy el que borro sus pecados? No hay otro que los pueda borrar, yo soy el único. Aquí dice, a menos que crean que ego eimi, ¿te recuerdan el ego eimi que dice que yo soy el que borra? A menos que crean que ego eimi, permanecerán en sus pecados. Y recuérdate que estos son 7, y hay 7, pero estos 7 están escondidos en medio de toda la narración. Entonces, dice, como están escondidos en todo el Antiguo Testamento. Juan 8:58, ¿verdad? Ya les dije el 28. Ok, dice aquí, vamos a empezar desde el 56, dice, Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaban con ansias mi venida. La vio y se llenó de alegría. Entonces la gente dijo, ni siquiera tiene 50 años. ¿Cómo puedes decir que has visto a Abraham? Jesús contestó, les digo la verdad. Aún antes de que Abraham naciera, ego eimi. Esa ya es la última, esa fue la doble galleta. ¡Pah! ¡Pah! Antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, que los testigos de Jehová dicen que Jesús no estaba diciendo que él era Yahweh, right? Pero entonces, ¿por qué rayo dice aquí? En ese momento tomaron piedras para arrojárselas. Ahí está claro que él está diciendo, si tú dices yo soy, eso no es para matarte. Ellos entendieron lo que él estaba diciendo. Estaba identificando el nombre divino de Dios, yo soy el que soy, con su persona. Porque dijo que aún antes de que Abraham fuese, ya, eso es como decir, antes de que el tiempo existiera, ya yo existía. Ego eimi. Capítulo 13, verso 19. Dice la Biblia. No les digo estas cosas a todos ustedes, yo conozco los que he elegido, pero es para que se cumpla la escritura que dice, el que come de mi comida se ha puesto en mi contra. Les aviso de antemano, a fin de que cuando suceda, crean que ego eimi, yo soy el Mesías. Les voy a decir las cosas antes de que sucedan. ¿Se recuerdan lo que decía el Antiguo Testamento? ¿Quién es el que pronuncia antes de las cosas que suceden? El que es el primero y el último, ego eimi. Se los digo antes de que suceda, para que cuando suceda crean que ego eimi. Que quién rayos puede decir lo que va a pasar antes de que pase, sino Dios mismo. Tremendo, ¿verdad? Y una de las cosas más impresionantes de todo esto es que los discípulos
En verdad ellos no vieron, Mateo, Marcos, Lucas, Juan son consistentes en esto. Ellos no entendieron nada de esto hasta después. O sea, se los estaba diciendo todo el tiempo, pero ellos como que le pasaban por encima y como que no lo cogían. Hasta que después que resucitó, fue como que toda la Biblia les empezó a abrir el entendimiento. Y entonces todas las experiencias que habían tenido con Jesús empezaron a tomar forma y significado. Para que usted vea que Dios puede hacer algo contigo, pero eso no quiere decir que tú lo entiendes. Después al rato el Espíritu Santo te abre el entendimiento. Y mientras vas madurando en la fe, entonces tú dices, esto es lo que Dios siempre me había dicho. Pero ¿cómo yo lo oí? Como me han dicho gente, ¿y cómo yo veo esos videos? Yo estaba ahí, yo no me recuerdo eso. Lo oíste, pero la revelación completa no te había llegado. Pero mientras vas madurando, el mensaje, el mismo mensaje, va tomando la forma correcta. Y tú te empiezas a dar cuenta, si ya Dios me había dicho lo que me iba a pasar, haciendo todo lo que yo tenía que hacer. Mira, yo estaba en ese servicio y Dios me dijo exactamente lo que estoy viviendo hoy en día. Pero necesitabas pasar el proceso completo con el Espíritu Santo para que entonces apreciara que Dios siempre te está diciendo las cosas, es uno el que no está prestando atención. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Eso es como dice un pastor, dice, la gente quiere que uno se reúna con la gente para que le diga en consejería lo que ya le dijo en el mensaje. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, Juan capítulo ¿qué? 13 me quedé. Ok, vamos al 18, capítulo 18, verso 5, y ya nos falta solo uno y con este terminamos. Dice, entonces ya sabía todo lo que iba a suceder, así que salió al encuentro de ellos. ¿A quién buscan?, les preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. Ego e imi, dijo Jesús. Judas, el que lo traicionó, estaba con ellos. Cuando Jesús dijo, ego e imi, yo soy, todos retrocedieron y cayeron al suelo. Una vez más le preguntó, ¿a quién buscáis? Y nuevamente ellos le contestaron, a Jesús de Nazaret. Ya les dije que ego e imi, yo soy. Ahí tú ves, como se recuerdan aquella frase que dice, a mí nadie me quita mi vida, yo de mí mismo la pongo. Esto es una manera de Juan poner, Jesús estaba en control de todo. Pues ya sabía todo lo que iba a suceder antes de que sucediera. Y cuando, o sea, él podía ver, y tú estudias la composición de donde estaba él en Getsemaní y las altas horas de la noche, era un lugar perfecto para esconderse. Y si venían alguien, él podía haberse ido por cualquier lado y jamás bueno, los discípulos se fueron a huir y nunca los encontraron. ¿Me entiendes? Él podía ver, pero él salió, él sabía que venían a buscarlo, él sabía quién lo iba a entregar. Y antes de que lo encontrara, él mismo dijo, mira, ¿quién están buscando? ¿Ok? Entonces les dijo, yo soy el que soy, ego e imi, y todos cayeron para que sepan, mira, yo estoy en control aquí. No es que ustedes tienen poder sobre mí. Nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo. Entonces, el temor de Dios, de saber que Jesús pudo haber detenido todo lo que estaba pasando en cualquier momento, como le dijo claramente a Pedro, dijo, yo puedo llamar a 10,000 legiones de ángeles que vengan. Y usted se pone a pensar qué específico es el Señor. Eso quiere decir que estaban ahí, estaban en put. Él los contó a todos. Tengo 10,000 legiones, son 10,000 ángeles que están ahí en check. En cualquier momento que yo solo diga la palabra, y me imagino que los ángeles están, por favor, Señor, di la palabra. Tranquilo, muchachos. Esto es parte del propósito. Y entonces él dice, yo puedo llamar a 10,000 legiones, pero esa no es la voluntad de mi Padre, ni la mía tampoco, porque yo de mí mismo pongo la vida. A mí nadie me la quita. Entonces, ese último verso, en el verso 5, en el verso 6, en el verso 8, vemos ego e imi. Son 7 dichos absolutos que apuntan a los 7 dichos en el Antiguo Testamento para mostrar que Jesús era más que simplemente un hombre. Pertenecía a la identidad de Dios mismo, el secreto que había estado oculto en todos los siglos en Dios, el misterio que se encerraba en el mismo monoteísmo. El monoteísmo se caracterizaba por misterio. Por eso es que el nombre de Dios no se mencionaba, por eso es que el nombre de Dios no se pronunciaba, por eso es que el nombre de Dios no se escribía, por eso es que la Biblia dice Adonai en vez de Yahweh, que significa Señor.
Dice Señor y se confundió y por eso sale el nombre híbrido Jehová, que es un disparate. Pues está bien, Dios no se molesta si lo dice, Dios sabe que somos brutos, digo que nosotros leemos la Biblia mal traducida, Dios sabe que estamos hablando con Él, pero el problema era de la reverencia, de no, porque el monoteísmo de por sí decía, tú no puedes ni siquiera entender algo que está por encima de la creación. Sabemos que Él tiene una relación, ama la creación y la va a redimir, pero no trates de distinguirlo, de definirlo, porque Él es indescriptible. Eso es una parte principal del monoteísmo. Si algo existía antes de que todo existiera, y ese antes que existía sustenta todo lo que existe, y Él está por encima de todo lo que existe, entonces Él por definición es indescriptible e incomprensible. Y la forma reverente de relacionarse con Él es no tratar de manipularlo, como Dios le enseñó a Moisés, yo soy el que soy, tú no me puedes manipular ni controlar, porque Moisés quería saber el nombre para utilizarlo como se utilizaban los dioses paganos, los ídolos, se citaba ese nombre para invocar a ese Dios para que hiciera lo que tú quisieras. Y dice, no, tú no me controlas a mí y tú no puedes conocer mi nombre, yo soy el que soy, yo me revelo a ti. Pero tú no me puedes definir ni controlar porque yo soy incomprensible. La reverencia es, Dios solo se revela y tú tienes que admirarlo. Lo grande es que Ego Eimi en Jesús se hizo conocible, entendible, para que ahora ya no sea un misterio, sino que sepamos que Dios Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, decidió revelar su naturaleza completa, no aparte, en su Hijo eterno que es Jesús. Y cuando nos acercamos al Padre en el nombre de Jesús, sabemos quién Dios es. No lo podemos explicar, pero lo conocemos. Relacionalmente, íntimamente, lo disfrutamos. Tenemos diálogo con Él, conversión, intimidad con Él. Podemos decir, por el Espíritu Santo, gracias a Jesús, entendemos lo incomprensible. ¿Okay? ¿Qué fue lo que dijo Pablo? ¿Se recuerda lo que dijo Pablo? Dijo, para que comprendan lo que no se puede conocer. La profundidad, lo alto, lo ancho, lo inmenso de el amor de Dios. ¿No creen que eso es hermoso? Por eso es que nosotros tenemos que coger en serio conocer a Jesús y la palabra. ¿Por qué? Porque Dios nos está dando una oportunidad de acercarnos a Él, orar eficazmente, adorar genuinamente, utilizar los términos correctos, la revelación correcta, la verdad correcta, para que cuando disfrutemos y experimentemos su presencia, sepamos que estamos en la verdad de quién es Dios a través de la persona de Jesús. Ese es el deleite y el gozo del cristianismo, que ya no es un misterio quién es Yahweh, sino que Jesucristo es el Señor, Jesucristo es Yahweh para la gloria de Dios Padre. ¿Lo pudieron ver? Y el reto de nosotros es que coger toda esta información, aplicarla, estructurarla, organizarla para que adoremos con ella, oremos con ella, vivamos con ella, celebremos lo que Dios ha hecho en Jesús continuamente para crecer más en el conocimiento de Él y acercarnos con confianza al trono de la gracia porque sabemos sus pactos, sus promesas, su palabra, sabemos quién es el Padre a través de su Hijo. Y estamos haciéndolo en el poder de su Espíritu Santo porque este Espíritu Santo vino a glorificar a Jesús, a exaltar a Jesús. No habla de sí mismo, sino que está revelando lo que inspiró en la Escritura para revelar quién es Jesús en nuestras vidas. ¿Lo ven? Entonces, esos son los 7 dichos absolutos. Y aquí ven, en la pizarra les apunté 7 dichos de yo soy, que son descriptivos como de acción. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección en la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Estos son dichos de yo soy que describen acciones de Jesús que revelan su identidad. Amén. Esos son un poquito diferentes a los yo soy absolutos. Cada una de estas acciones revelan algo de Jesús que no puede ser conocido a menos que Él no lo haya hecho. Por ejemplo, la frase cuando dice yo soy el pan de vida, Él es el verdadero maná. Ese alimento, sustento de nuestra alma, nuestro espíritu, solo Jesús puede serlo, solo Dios puede serlo. Porque ese pan que sostiene, que da vida, ese pan que no es el maná que cayó en los hijos de Israel, sino es un pan verdadero que Dios quería dar, ¿qué puede ser sino Dios mismo que es nuestro sustento? Igual que dice la luz del mundo, la luz no está hablando de la luz del sol, está hablando de la luz que en el principio resplandeció. Cuando dijo sea la luz
Lo que está diciendo Dios es sea la revelación de quién Él es. Por eso es que todo lo creado encierra el conocimiento y la revelación de quién es Él. ¿Me entienden? Y eso es otra clave de entender por qué Jesús es el Logos. Porque el Logos, yo les expliqué, yo no sé si se recuerda, que el Logos es el entendimiento que hay detrás de todas las cosas. Eso es copiado de una filosofía griega. Pero la filosofía griega estaba bien lejos, no estaba muy lejos de la verdad. Por eso los padres de la iglesia decían que la filosofía había alcanzado parte del conocimiento de Dios, pero nunca había abrazado la totalidad, porque no habían recibido a Jesús. Pues si usted estudia filosofía, se da cuenta que eso parece cristianismo. Ellos con la mente, para que usted vea que la mente es suficiente para conocer a Dios, con la mente ellos se pusieron a pensar que tiene que haber un creador, que ese creador tiene que tener una relación con lo creado, que ese creador se revela, y se revela a través de todo lo que hizo, y que no solamente se revela, sino que sostiene a través de todo lo que creó, todas las cosas. Eso ellos decían. Y esto es bien interesante porque para mí es obvio, pero yo sé que para mucha gente no lo es. ¿Por qué tú puedes pensar? O vamos a poner de esta manera, ¿qué rayo es pensar? ¿Cómo tú sabes que tú existes? ¿Cómo es que tú hablas y entiendes o crees lo que estás diciendo? ¿Cómo es que tú hablas y que la otra persona te escucha y puede entender lo que la otra persona está diciendo? ¿Cómo es que tú puedes reflexionar, estar consciente? Eso es algo que si usted mira un animal, usted no tiene evidencia que el animal tiene esa capacidad. Puede que la tenga, pero usted no tiene evidencia de ella. Por eso es que dicen que los animales no sufren, porque los animales no están conscientes de su sufrimiento. Aunque estén experimentando dolor, lo que hace el dolor, el sufrimiento, es que tú estás consciente de lo que te está pasando. Por eso es que el crimen a un ser humano es diferente a un animal. El ratón está siendo torturado por el gato, pero el gato no sabe que está torturando al ratón, el gato está jugando. ¿Me entiendes? Y el ratón no está consciente de que no me acaba, el ratón no se va a tirar para acabar su vida, porque no quiere sufrir más. Nunca he visto un ratón él sigue. Yo tenía un perro que una vez la señora que me corría el agua le pasó por encima a mi perro. Ese día se me partió el alma en dos, yo lloré como un zángano. Era mi perro favorito. Le pasó por encima a mi perro y el perro siguió así, mi perro seguía corriendo y ladrando. Mientras ya estaba muerto, el pobre no podía tener conciencia del sufrimiento que estaba teniendo. ¿Me entienden o no? Yo tenía otro perro que era normal. No sabía su propio nombre. Yo lo tuve tratando de enseñar toda la vida y nunca se lo enseñó. Él creía que podía volar. Él veía a los pájaros y él se tiraba así como pájaro y se mataba, se daba una escocotada. Y él creía que volaba, él no sabía que él era un perro. Yo le hice una casita bien bonita y él hizo un hoyo debajo de la casa y se metía debajo del hoyo de la casa. Cogía los sapos y se restregaba encima de los sapos y se los comía, los sapos muertos. Era bien bruto ese perro, pero bien bruto. Entonces, él era tan bruto que no se sabía morir. Muchas veces le pasaron los carros por encima. Una vez lo envenenaron y no se murió. Él seguía así, moviendo la colita contento, con todo envenenado, la vez que el carro le pasó, decir, ese perro nunca se va a morir. De hecho, no sé ni qué le pasó, se desapareció. Entonces, el animal no tiene conciencia de lo que es la muerte. Por eso él no sufre. Lo que tú sufres es porque tú sabes que puedes morir y no quieres morir y estás tratando de prevenirlo. Por eso una persona que se está quemando dice, pegame un tiro. No quiero sufrir más, estoy consciente de lo que me está pasando y lo estoy viviendo con mi conciencia. Eso es lo que hace el sufrimiento. ¿Qué es lo que te da la capacidad de estar consciente? El filósofo decía, es el logos. El logos está sosteniendo todo lo creado. El logo es lo que te da la idea para que tú entiendas todo lo que existe. Y el logo es lo que te da la capacidad de pensamiento para comprender las palabras, comunicarte, expresarte y saber tu propia conciencia. Y Juan dice, en el principio era el logo era con Dios, el logo era Dios y el logo se hizo carne. ¿Me entienden lo grande que es decir que Jesús es el logos? Él es el que sostiene todas las cosas y el que trae la revelación de quién Dios es. En toda su naturaleza, en toda su gloria, toda su esencia. Y eso es lo que hace poderoso el Evangelio. Ahora nosotros podemos conocer a Dios a través del Logos.
el logos de Dios que nos está sosteniendo la mente, que nos da la capacidad de pensar, que nos da la habilidad de expresarnos, que es un milagro, expresarse es un milagro, pensar es un milagro. ¿Usted quiere ver un milagro? Hable con alguien y diga, esto es un milagro. Usted vaya a un manicomio. Yo tenía un primo que trabajaba con gente que estaba loca, tenía problemas mentales, y él me explicaba los problemas que tenían esa gente, y algunos no entendían su existencia, no sabían quiénes eran, no tenían noción de tiempo, ¿me entiendes? Cosas que eso para ti es normal, pero tú no entiendes que es el logos que te está ayudando. Hay gente que continuamente tienen problemas de oír voces, de no saber quiénes son. Creen que están en una fantasía, que nada de lo que existe es real. Y son gente bien inteligente. Tú hablas con ellos, te pueden convencer. ¿Me entiendes? Porque si son ataques espirituales que confunden el pensamiento y la mente, tú no tienes la capacidad de refutar esos argumentos. Pero el logos no permite que eso suceda. El logos te sostiene y te dice, sí, tú eres Douglas. Y tú saliste del Salvador. Si tú te levantas y te dices, embuste, mi mamá y mi papá no son mamá y mi papá nada. Y yo no salí nada, eso es embuste. ¿Quién te lo puede demostrar? ¿Quién te lo puede refutar? ¿Me siguen? Pero el logos te estabiliza, te da conciencia. Y cuando tú hablas, te expresas. Hay gente que habla y lo que dicen son disparates. ¿Cómo es que tú los entiendes? Es el logos. Nadie dice nada. Bueno, las mamás a lo mejor pueden decir amén. Ok, yo fui papá, bueno, yo soy papá, pero yo fui papá en el sentido de que yo crié a Ariana. Y cuando Ariana era bebé, yo sabía lo que ella quería. Cuando no sabía hablar, estoy hablando bebé. Yo sabía lo que el llanto significaba, yo sabía lo que le pasaba, yo la miraba y yo sabía lo que estaba sucediendo. Yo sabía cuando estaba enferma, aunque no tuviera fiebre. Es el logos que hace que de alguna manera el bebé se comunique y tú entiendes lo que el bebé está diciendo. Yo no estudié un libro que diga los bebés dicen así o dicen eso. Eso es algo que es el logos. ¿Me entienden? Yo los entiendo a ustedes. Yo entiendo cuando están sufriendo, entiendo cuando están confundidos, no por las caras que me ponen, lo sé porque el logos me da entendimiento. La capacidad de comunicarse no es algo sino milagroso, de expresarse, de comprender, de dialogar, para que usted vea que cerca está Dios de nosotros, está cerca de todos nosotros, todo el tiempo, sosteniendo todo lo que existe, revelándose a través de todo lo creado, mostrándonos quién Él es, dando la capacidad de pensar en nuestra propia mente y corazón, y nosotros como zánganos dudando de su existencia. Ahora, todo eso, aunque sea bien profundo, no va a ser concreto ni va a ser una experiencia, a menos que tú no entiendas que el Logos es Jesús, que vino a morir, a hacerse carne, a hacerse hombre, a tomar nuestro lugar y redimirnos para que ahora tengamos una experiencia íntima con Dios, de conocimiento absoluto del gran yo soy de Yahweh. Entonces ese yo soy que revela la naturaleza de Dios en su profundidad, ese es el que nosotros venimos a conocer en Jesús, para que entendamos todo lo que Dios siempre ha querido mostrarles a través de la Escritura, que es que nosotros le conozcamos. ¿Ven qué diferente es lo que nosotros hemos hecho con la Biblia? Porque nosotros hemos cogido la Biblia para predicar cosas que nosotros queremos recibir o cosas que nosotros queremos que Dios haga. Y la Biblia es para conocer a Dios. Dios se reveló como el pan de vida, como la luz del mundo, como la puerta, como el buen pastor. Este es Jesús mostrando quién Dios es, para que nosotros tengamos intimidad con Él. Cuando dice en el principio, sea la luz, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Sea yo mismo en mi naturaleza. La luz no es la luz de esta bombilla o del sol, es la revelación de Dios. La luz es la luz de Dios en su conocimiento a través de los pensamientos, el corazón, la creación, todo lo que existe. Por eso es que dice en el libro de Corintios, ¿qué dice? El Dios que habló de que las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de Dios en la cara de Jesucristo. La luz es la revelación del conocimiento, no la luz del sol. Y las tinieblas son la ignorancia
que oculta la verdad de quién Dios es. Y eso es lo que hace el enemigo, tratar de cegarnos el entendimiento con su oscuridad y sus tinieblas. Nosotros no tenemos que maldecir las tinieblas, no tenemos que reprender las tinieblas, no tenemos que tenerle miedo a las tinieblas. Nosotros lo que tenemos que decir es, sea la luz. Que de las tinieblas resplandezca el conocimiento de quién es mi Dios, el creador de todas las cosas. ¿Ven la diferencia? Y cuando tú estás en luz, no pueden existir las tinieblas. Por eso es que lo que tenemos que hacer es traer luz. Luz es conocimiento. Traer luz, 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 hasta que tú digas, pues este diablo no sirve para nada. Traer luz, 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 hasta que tú digas, yo estoy sano por la llaga de Jesucristo. Traer luz, luz, hasta que tú digas, yo no tengo que tener miedo. Aunque la luz te apaga, el corazón está resplandeciendo. Traer luz hasta que se vayan las tinieblas. Amén. Den un aplauso al Señor. Yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor. Jesús dijo estos 7 dichos para revelar lo que Dios había pronunciado de él mismo en el Antiguo Testamento, ahora se ha manifestado en un hombre llamado Jesús. Amén. ¿Por qué no te pones de pie y le das gracias a Dios? Si tú recibiste